¿Alguna vez te has sentido tan agotado emocional y espiritualmente que ni siquiera sabes cómo orar? ¿Te has sentido solo, rodeado de oscuridad, clamando a Dios sin recibir una respuesta? El Salmo 6 es un grito profundo desde el alma, una súplica sincera de alguien que se siente quebrantado y desesperado. David, el autor de este salmo, estaba en un momento de angustia total. No solo enfrentaba enemigos externos, sino que también lidiaba con una carga interna insoportable. Pero en medio de esa oscuridad, David nos enseña que incluso cuando nos sentimos débiles y vulnerables, podemos levantar nuestra voz y clamar a Dios con confianza. Si alguna vez has sentido que tu alma está cansada, que tus lágrimas son ignoradas y que tus oraciones no llegan a Dios, este mensaje es para ti. Porque el Salmo 6 nos muestra que Dios escucha incluso los susurros de nuestro corazón cuando ya no nos quedan fuerzas para hablar. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje podría ser el consuelo y la respuesta que tanto necesitas. Introducción al Salmo 6 antes de empezar con la oración. El Salmo 6 es uno de los llamados salmos penitenciales, en el que David clama a Dios desde lo más profundo de su angustia y dolor. Es un salmo que refleja un corazón quebrantado, una mente cansada y un espíritu que se siente abandonado. David estaba enfrentando una aflicción tan intensa que llegó a cuestionarse si Dios lo había desechado, si sus pecados lo habían separado completamente de la presencia de Dios. Sin embargo, en medio de su angustia, David no se aleja de Dios. Al contrario, lo busca con una sinceridad desgarradora, confesando su debilidad y su necesidad de misericordia. Este salmo es especialmente poderoso porque refleja una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Ese punto en el que nos sentimos demasiado cansados para seguir adelante, demasiado heridos para confiar y demasiado débiles para creer que Dios aún nos escucha. Pero David nos recuerda que incluso en ese estado, Dios no solo nos escucha, sino que también nos responde con amor y misericordia. Hoy vamos a profundizar en el Salmo 6 y, más adelante, compartiré dos historias conmovedoras, una bíblica y otra personal o contemporánea, que reflejan esta verdad. Pero antes, vamos a orar juntos basándonos en este Salmo, para abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Él traiga sanidad y restauración a nuestra alma. Esta oración será larga e intensa porque quiero que realmente te sumerjas en la presencia de Dios y le entregues cada parte de tu dolor y de tu corazón. Ahora oremos. Señor, mi Dios, me presento ante ti con un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Tú que conoces cada pensamiento de mi mente y cada latido de mi corazón, hoy me acerco a ti buscando consuelo, restauración y misericordia. Padre, me siento cansado, agobiado y débil. Las pruebas de la vida me han golpeado con fuerza y siento que mis fuerzas se desvanecen. Pero en medio de este cansancio, me aferro a tu promesa, porque sé que tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda constante en tiempos de angustia. Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Sé que he fallado, he tomado decisiones equivocadas y me he alejado de tu camino. Pero hoy, Señor, me humillo ante ti y te pido que extiendas tu mano de misericordia sobre mí. No mires mis pecados, Señor, sino mira mi corazón contrito y arrepentido. Ten compasión de mí, oh Dios, porque me siento débil y mi espíritu está abatido. Siento que mi alma se ahoga en el peso de la culpa y el temor. Pero en ti, Señor, hay esperanza, hay redención y hay perdón. Sana, Señor, mi cuerpo y mi alma, porque mis huesos están perturbados y mi corazón está en angustia. A veces siento que el dolor es demasiado para soportar, que las heridas de mi alma son profundas y que ya no hay salida. Pero tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que levanta al caído. Señor, extiende tu mano poderosa sobre mí, toca cada herida de mi corazón. Restaura mi mente, sana mi cuerpo y renueva mi espíritu. ¿Hasta cuándo, Señor, sentiré esta aflicción? ¿Hasta cuándo lloraré en las noches, con lágrimas que mojan mi almohada y con un corazón que clama por tu intervención? Padre, ven pronto mi socorro. No me dejes solo en medio de esta tormenta.
No permitas que las olas de la desesperación me arrastren. Tú eres mi salvación, tú eres mi roca firme, y en ti confiaré aun cuando todo a mi alrededor parezca desmoronarse. Vuélvete, Señor, y rescata mi vida. Sálvame por tu amor inagotable, no por mis méritos ni por mis buenas obras, sino por tu gran misericordia. Tú, Señor, eres el Dios de la gracia, el Dios que no desprecia un corazón contrito y humillado. Padre, rescátame de este valle oscuro. Sáname y líbrame de toda opresión. En tu amor encuentro refugio y en tu presencia encuentro paz. Señor, el enemigo me ha rodeado, las voces de la desesperación y la mentira intentan confundirme y desviarme de tu verdad. Pero en el nombre de Jesús, renuncio a toda voz de temor y derrota. Me levanto en fe y declaro que tú, Señor, eres mi victoria. Aunque 1000 caigan a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, a mí no llegará porque tú me sostienes con tu diestra poderosa. Tú me rodeas con tu favor como un escudo y me guardas bajo la sombra de tus alas. Padre, mis ojos están llenos de lágrimas, mi corazón está cargado de tristeza, pero en medio de este quebranto elijo confiar en ti. Elijo creer en tu fidelidad y en tu poder. Aunque no vea el camino claro, aunque las respuestas no lleguen aún, yo seguiré confiando en ti, porque sé que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, pensamientos para darme un futuro y una esperanza. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú me llevas a delicados pastos y me haces descansar junto a aguas de reposo. Señor, sécame las lágrimas. Levanta mi cabeza y restaura mi gozo. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Llena mi espíritu de tu fortaleza y renueva en mí un corazón puro y recto. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y tu poder. Que mi historia refleje la redención que solo tú puedes dar. Señor, que mi clamor llegue hasta tu trono. Escucha mi oración, atiende mi súplica y no tardes en responderme. No permitas que el enemigo se regocije en mi derrota. Declaro en el nombre de Jesús que mi victoria viene de ti. Tú me sacarás del foso de la desesperación y me pondrás sobre la roca firme. Me darás un cántico nuevo y mi boca proclamará tus maravillas. Padre, ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a dejar en tus manos cada carga y cada preocupación. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. Yo elijo confiar en esa verdad. Yo elijo descansar en la certeza de que tú estás conmigo, de que no me dejarás ni me abandonarás. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque aun cuando me siento débil, tú eres fuerte. Aun cuando no entiendo los planes, tú sigues siendo bueno. Gracias porque en ti tengo paz, esperanza y seguridad. Hoy me entrego completamente a ti. Rindo mis pensamientos, mis emociones y mis deseos a tu perfecta voluntad. Y confío en que tú, que comenzaste la buena obra en mí, la perfeccionarás hasta el día de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Gracias porque ya estás obrando en mi vida. Gracias porque tu poder se perfecciona en mi debilidad y tu gracia es suficiente para mí. Hoy declaro que caminaré en victoria porque tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Redentor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora una historia bíblica para complementar la oración. David, el rey ungido por Dios, se encontraba en uno de los momentos más oscuros de su vida. Aunque había sido escogido por el Señor, su vida no estuvo exenta de dificultades y sufrimiento. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se vio obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida, traicionado por su propia sangre. Todo comenzó cuando Absalón comenzó a ganarse el favor del pueblo de Israel. Se presentaba a las puertas de la ciudad, escuchaba las preocupaciones de la gente y les prometía justicia. Poco a poco, Absalón fue robando el corazón del pueblo, y cuando llegó el momento, proclamó su rebelión contra su padre. David, al enterarse de la conspiración, entendió que su vida corría peligro.
Con el corazón desgarrado, tuvo que tomar una decisión difícil: abandonar su trono y huir. David salió de Jerusalén acompañado por sus hombres más leales. El camino era difícil y humillante. La gente lo miraba con desprecio mientras abandonaba la ciudad que él había gobernado. Algunos le escupían y otros le insultaban. Incluso Simei, un descendiente de Saúl, lo maldijo públicamente mientras lanzaba piedras contra él. Los soldados de David quisieron defenderlo y castigar a Simei, pero David les ordenó que no lo hicieran. Él sabía que este dolor y humillación formaban parte de una prueba más grande. En medio de la oscuridad de la noche, mientras David cruzaba el desierto, su corazón clamaba a Dios. No entendía por qué estaba viviendo ese sufrimiento, pero reconocía que solo Dios podía sostenerlo. En su desesperación, David se postró en el suelo y comenzó a orar. «Oh Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Mis enemigos se han multiplicado y mi propio hijo se ha vuelto contra mí, pero confío en que tú me sostendrás. Tú eres mi escudo, mi salvación. Tú levantarás mi cabeza cuando me sienta humillado. Aunque el mundo me desprecie, tú me vindicarás. Levántate, Señor, y rescátame de mis enemigos, porque solo en ti encuentro descanso y paz». David pasó la noche en el desierto, bajo las estrellas. En medio de la oscuridad, encontró consuelo en la presencia de Dios. A la mañana siguiente, se levantó con renovada esperanza. Sabía que Dios estaba con él, aunque no entendía completamente el propósito detrás de su sufrimiento. David confió en que Dios le daría la victoria a su manera y en su tiempo. Finalmente, el conflicto entre David y Absalón llegó a su punto culminante en la batalla del bosque de Efraín. David instruyó a sus hombres que, aunque debían enfrentar a los rebeldes, trataran con misericordia a Absalón. Sin embargo, Absalón fue atrapado por las ramas de un árbol mientras intentaba escapar. Joab, el comandante de David, ignoró las órdenes y lo mató. Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, cayó de rodillas y lloró amargamente. A pesar de la traición y la rebelión, David amaba a Absalón con todo su corazón. Su dolor fue inmenso, pero incluso en ese momento de pérdida, David encontró consuelo en la fidelidad de Dios. Sabía que aunque su corazón estaba destrozado, Dios seguiría siendo su refugio y salvación. David comprendió que, aunque el sufrimiento era parte de su camino, Dios lo estaba moldeando para cumplir un propósito más grande. La fe de David no solo fue restaurada, sino fortalecida. A través de la prueba, aprendió a confiar completamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Ahora una historia personal. Hace unos años, conocí a una mujer llamada Ana, cuya vida fue marcada por una serie de pérdidas y desafíos que pusieron a prueba su fe de manera extrema. Ana era una mujer de fe desde pequeña. Creció en una familia cristiana, asistía a la iglesia regularmente y servía con pasión en el ministerio de jóvenes. Pero su vida dio un giro inesperado cuando, en el transcurso de un año, perdió a su esposo y a su hijo en un accidente automovilístico. El día del accidente quedó grabado en su memoria para siempre. Su esposo y su hijo habían salido a un viaje corto, pero nunca regresaron. Recibió la llamada de la policía confirmando que habían fallecido instantáneamente en una colisión. El dolor fue insoportable. Ana se sintió completamente devastada y por primera vez en su vida comenzó a cuestionar la bondad de Dios. Las noches eran las peores. Ana se acostaba en su cama, sintiendo vacío en el lado donde solía dormir su esposo. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Por qué Dios había permitido que esto ocurriera? ¿Por qué había arrancado a las dos personas que más amaba? Las oraciones de Ana comenzaron a volverse amargas. Ya no encontraba las palabras para acercarse a Dios. Pasaron los meses y Ana comenzó a aislarse de todo. Dejó de ir a la iglesia y evitaba las llamadas de sus amigos. Su corazón estaba endurecido por el dolor. Pero un domingo por la mañana, una amiga cercana la convenció para que asistiera a un servicio especial de oración. Ana se sentó en la última fila,
sin ganas de participar. Pero entonces, el pastor comenzó a leer el Salmo 6. Las palabras resonaron profundamente en su corazón. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy desfallecido. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están turbados. Mi alma también está muy turbada. Mas tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? En ese momento, Ana sintió que Dios le estaba hablando directamente. El peso de su dolor comenzó a aflojarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mientras sentía una paz que no había sentido en meses. Se dio cuenta de que, aunque no entendía por qué había ocurrido esa tragedia, Dios no la había abandonado. Él estaba con ella en medio de su sufrimiento, sosteniéndola. Ana comenzó a abrir su corazón nuevamente a Dios. No fue un proceso instantáneo, pero cada día aprendí a confiar en Él un poco más. Comenzó a orar nuevamente, no pidiendo respuestas, sino simplemente pidiendo la presencia de Dios en su vida. Y Dios fue sanando sus heridas poco a poco. Hoy, Ana sirve como consejera en su iglesia, ayudando a otras personas que enfrentan pérdidas y dolor. Su testimonio ha impactado la vida de muchos, porque ella pudo encontrar sanidad en medio de su sufrimiento a través de la presencia de Dios. Ana aprendió que la paz verdadera no viene de las respuestas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, aún en el valle más oscuro. Ahora una pequeña reflexión sobre el Salmo que nos hará entenderlo mejor. David y Ana vivieron situaciones completamente diferentes, pero en ambas historias hay un hilo conductor: el sufrimiento y la confianza en Dios en medio de la tormenta. David, aunque fue ungido como rey y estaba bajo la protección de Dios, enfrentó la traición de su propio hijo y la humillación pública. Ana, una mujer de fe, tuvo que enfrentar la desgarradora pérdida de su esposo y su hijo. Dos realidades diferentes, pero el mismo sentimiento de desesperación, dolor y abandono. El Salmo 6 refleja ese sentimiento de angustia y vulnerabilidad que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. David clamaba a Dios desde lo más profundo de su ser, reconociendo que estaba quebrantado y que solo Dios podía rescatarlo. Ana también llegó a un punto de quiebre en el que entendió que solo Dios podía sanar su corazón destrozado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como David o como Ana? Momentos en los que sentimos que la vida nos ha golpeado tan fuerte que apenas podemos respirar. Situaciones en las que nos sentimos traicionados, abandonados o sumidos en un dolor tan profundo que nos preguntamos si Dios realmente nos escucha. Pero el Salmo 6 nos recuerda una verdad poderosa: Dios no solo nos escucha, sino que también nos sostiene. David, en medio de su desesperación, declaró: El Señor ha oído mi ruego, el Señor recibirá mi oración. Salmo 6, 9. No fue una declaración de certeza basada en las circunstancias, porque en ese momento las circunstancias de David seguían siendo adversas. Fue una declaración de fe basada en el carácter de Dios. David sabía que Dios es fiel, incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. De la misma manera, Ana encontró sanidad no porque Dios le devolviera a su esposo e hijo, sino porque entendió que Dios estaba con ella en medio de su dolor. La presencia de Dios fue suficiente para sostenerla y darle un propósito nuevo, incluso en medio de su pérdida. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando nuestras oraciones son respondidas y nuestras necesidades son suplidas. Pero la verdadera fe se forja en las noches oscuras, cuando todo parece perdido y aún así decidimos levantar nuestras manos y decir: Señor, en ti confío. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí nos promete su presencia constante y su amor inagotable. Quizás hoy te encuentras en un lugar de dolor y desesperación. Tal vez has experimentado una pérdida, una traición o una enfermedad que ha sacudido tu fe. Quizás te sientes como David o como Ana, preguntándote si Dios realmente está ahí. Pero déjame decirte esto: Dios está contigo. Él no ha abandonado tu vida. Él escucha tus oraciones, incluso aquellas que haces en silencio con lágrimas corriendo por tu rostro. Él está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves ni lo entiendes.
El Salmo 6 nos enseña que podemos llevar nuestro dolor y angustia a los pies de Dios sin miedo. Él no solo nos escucha, sino que también nos restaura. La clave está en acudir a Él con un corazón sincero y quebrantado, porque Dios se acerca a los que están heridos de corazón. Y cuando decides confiar en Él, incluso en medio de la tormenta, Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. David terminó el Salmo 6 diciendo: «Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto». David sabía que la victoria no estaba en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Y esa es la verdad que tú también puedes declarar hoy. Dios ha escuchado tu oración. Dios está obrando en tu vida. Tu sufrimiento no es en vano. Dios lo está usando para un propósito mayor. Ahora viene la parte más importante. Hoy quiero desafiarte a dar un paso de fe. Si te encuentras en un momento de dolor, pérdida o desesperación, quiero que hagas lo mismo que hizo David. Clama a Dios. No necesitas palabras perfectas ni una oración elaborada. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: «Señor, aquí estoy. Estoy quebrantado. Estoy cansado, pero confío en que tú me escuchas y me sostendrás». Dios no rechaza un corazón sincero y humillado. Si te sientes débil, Él será tu fortaleza. Si te sientes solo, Él será tu compañía. Si sientes que todo se derrumba a tu alrededor, Él será tu roca y tu refugio. Pero tienes que dar ese primer paso de confianza. Tienes que levantar tu voz y decir: «Señor, confío en ti». Te animo a que tomes unos minutos para orar ahora mismo. Dile a Dios exactamente lo que sientes. Si estás enojado, díselo. Si estás triste, exprésalo. Si estás cansado, entrégaselo a Él. Dios no te va a rechazar. Él te está esperando con los brazos abiertos para consolarte y levantarte. Y cuando termines de orar, quiero pedirte que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, alguien que necesita ser recordado de la fidelidad de Dios. Envía este video, deja un comentario contando cómo Dios ha obrado en tu vida y únete a esta comunidad de fe donde juntos nos levantamos unos a otros en oración y apoyo. Dios está obrando en tu vida, incluso si ahora no lo ves. Cree en su fidelidad, declara su poder y recuerda esta verdad: el Señor ha oído tu ruego, el Señor recibirá tu oración. Si este mensaje ha tocado tu vida, déjanos un comentario contando tu testimonio o lo que Dios está haciendo en tu corazón. Suscríbete al canal para más reflexiones y oraciones basadas en los Salmos y activa la campana para que no te pierdas ningún video. Comparte este mensaje para que más personas puedan ser alcanzadas por la esperanza y la verdad de Dios. Que Dios te bendiga y te sostenga en cada paso de tu camino. Amén.